Por ahora, homocentrismo o ecocentrismo. Bien, es una carátula. Es una carátula muy fuerte, ¿no? Es una carátula muy fuerte eh, porque esto expresa distintas corrientes sociales, culturales, ideológicas, que fueron acompañando al hombre desde que el hombre es hombre. Nosotros en estos momentos, y después de los grandes pensadores que habíamos hablado, no sé si ustedes habrán buscado alguno de estos, si alguien encontró algo, por ejemplo, de Raquel Carlson, lo que sí les voy a pedir es que se desmuten y hablen, pero rápidamente, porque si no avanzamos y nos vamos, pasamos ya de largo. No sé si alguien había visto algo o tomó nota del otro día cuando mencionamos esto. Hasta que llegamos al gráfico nuestro de producción. Para poder volver acá, y yo ahora voy a tener que salir de pantalla completa. Imposible salir de pantalla completa. Buah. Vamos a volver. Esto es bastante desesperante, ¿no? Vamos a seguir. El gráfico lo tienen en... Este diagrama de producción lo tienen en el campus. ¿Lo vieron? Sí, sí, yo mismo lo usé para el TP, para el nivelador. Perfecto. Bien. Entonces, este gráfico, que lo tengo acá en el pizarrón en estos momentos, habla de entre tantas cosas, nos hizo pensar, y máxime cuando yo les dije, y lo estoy viendo, yo lo tengo acá atrás, ahora cuando deje de compartir pantalla lo vamos a volver a ver nuevamente, que en cada uno de esos input hay trabajo ingenieril, ¿m? Hay trabajo ingenieril. Y esto a lo que nos convocaba Jeremy Rifkin, diciendo de que no sabemos si va a haber empleo o qué cantidad de empleo va a haber, es muy difícil de establecer. Lo que sí sabemos que hay trabajo hay cualquier cantidad. Y parte de esos inputs, en cada uno de esos inputs hay ingenieros trabajando. Y muchos ingenieros industriales sobre todo también. Fíjense, acá aparecen palabras no ingenieriles, como la palabra ética. Ahora, la palabra ética, uno dice, ¿no es ingenieril? ¿Por qué no es ingenieril? Porque siempre nos dijeron que nosotros estábamos ceñidos a la parte técnica, científica. Mentira. O sea, esos preconceptos que hay que ir destruyendo, porque si no, ¿qué se creían? ¿Que somos, que éramos qué? ¿Robots? No. Entonces, así como hay una ética medioambiental, hay una ética profesional. Yo cada vez que tengo que ejercer la profesión, todos los años tengo que renovar el certificado de ética profesional. Entonces que no me vengan a decir que las cuestiones éticas o los intangibles medio que se escapan, no, no se escapan nada. Yo diría al revés, ¿m? Al revés. Entonces aparecen cuestiones relacionadas más con lo ecológico, con lo ambiental. Para lo cual tenemos que tener definiciones, tenemos que saber qué es el ambiente, tenemos que saber qué es la ecología. Fíjense los elementos del medio ambiente, los elementos estándar. Esto ya lo habíamos visto, lo vamos a pasar un poco más rápido, por citar palabras de alguien conocido para nosotros, y máxime, inclusive en Mar del Plata, que hay un instituto que honra su apellido. El enfoque antropocéntrico de ética medioambiental se relaciona con la idea de gerencia o administración. El tema gerenciar, gestionar, es algo que está muy incorporado, pero
tengamos cuidado de no irnos a lo gestionar y hacerlo demasiado administrativista, sin perder la profundidad que significa tener en cuenta estas cuestiones ético-ambientales. Eso es muy difícil. Si vos el test nivelador lo haces copiando y pegando, que dijimos que no está mal, siempre y cuando después sigas los otros dos pasos, que es estudiarlo e internalizarlo. Si no lo estudiás y no lo internalizás y no lo debatís transversalmente con pares de otras disciplinas, o sea, no haces un viaje interdisciplinario y transdisciplinario, está incompleto y vas a seguir como ahora. Es como si no hubieses hecho nada. Entonces, cuando llegue el momento de gerenciar, vas a seguir un molde o una receta de alguien por ahí más voluble o inteligente que vos. Y en el peor de los casos, podés llegar a formar parte de un eslabón, de una cadena que no sigue los principios éticos generales de beneficio para el planeta o de una idea más ecocéntrica que homocéntrica. Esa es la enseñanza que vos te vas a llevar de una facultad que pertenece a una universidad, o sea, la universalidad del pensamiento. No estamos para darte recetas, ni vos caigas en el facilismo de buscar recetas para presentar y seguir. Nosotros no vamos a hacer nada con el test. Con el test no voy a hacer nada. ¿Está bien? ¿Lo presentaron? Listo, está bien. Ahora, imagínate que te venga una pregunta en el parcial relacionada con las consecuencias de eso. Yo no te voy a preguntar en el parcial ¿por qué crecen las plantas? Pero la pregunta puede ser una pregunta derivada de eso y que tenga una connotación ambiental o ecológica o ética, o sea, ingenieril, en toda su globalidad. Uno de los que también estudió bastante el tema de las matrices de impacto fue Leopold. Me ha tocado trabajar en alguna actividad profesional con estudios de impacto ambiental, utilizando las matrices de Leopold reducidas, obviamente, porque fue uno de los grandes pensadores. Matrices que te estoy hablando de 120 por 60, por decir algo, 100 por 30, matrices de doble entrada con 30 atributos versus 100 atributos. Entonces, uno va trabajando y por cada casillero que caes, tenés que inclusive hacer una ponderación del 1 al 10 para atribuirle, darle un atributo valorativo. Después esas matrices se extienden y se aplican a las actividades. O sea, no es tan sencillo hacer un estudio de impacto ambiental. Y nuestra ley de erradicación de industria dice de que para erradicar una industria hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Previa clasificación de la industria, por lo menos en provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la provincia más grande de la Argentina, más del 40% del Producto Bruto Interno de Argentina. Es un país esto, es gigante, 130 y pico de municipios. Tenemos constitución en provincia de Buenos Aires, leyes ambientales, leyes que dieron marco inclusive a la ciudad de Buenos Aires para que las tome. Por derecho comparado han tomado varias de las legislaciones que somos pioneros en provincia de Buenos Aires. Todo ese tipo de cosas, cuando la industria y el legislador
indica de que hay que hacer un estudio de impacto ambiental se están refiriendo a estas cosas. Una clasificación de una empresa o, como se llamaba antes, categorización, implica de que hay que hacer todo un procedimiento para ver en qué nivel de complejidad ambiental caemos. Son 3 solamente los niveles de complejidad, pero hay puntajes. Acá ya nos ponemos en cuestiones un poco más filosóficas. El pensamiento de Nietzsche, ecología profunda, ahí sí, ya para el que le interese y ya ir transitando algunos caminos difíciles de entender después de ver tantas derivadas y tantas integrales. De todas formas, muchas de estas personas o son biólogos, o son ingenieros, o son economistas, o son sociólogos. Es gente que tiene un fuerte basamento o químico, o matemático, o físico, o sociológico. Muy fuerte. Los enfoques filosóficos no se los pierdan porque también son interesantes. Yo voy a ir un poco rápido en esto y podríamos subir este material que les podemos ofrecer en el campus para que después ustedes lo vayan viendo un poquito más despacio y de cada cosa puedan ir desprendiendo líneas de estudio. Líneas de estudio. Acá, como vimos, ese último punto es prácticamente el más importante de la época del desarrollo sustentable, concepto que se acuñó luego del informe Brundtland, 1987, pero ya habíamos empezado a principios del 80 e inclusive después de 1972 con Raquel Carlson y con Georgescu Reagan, que uno de mis preferidos, del que saqué bastante información y formación acerca de lo que les comenté la primera clase, de que en un emprendimiento, para la evaluación de un impacto ambiental de un emprendimiento, en vez de pedirle permiso a los padres, había que pedirle permiso a los hijos, porque si vos querés que algo sea sustentable, tiene que no impactar dentro de 30 años. Y si no impacta dentro de 30 años, el que va a estar ahí donde está sentado vos ahora va a ser tu hijo, no vos. Entonces no podemos pensar pidiendo permiso a los que fueron colaborando inclusive con parte del desastre, sino que idealmente ponete en la cabeza y hacer esta extrapolación que nosotros en matemática siempre las tenemos prohibidas porque no sabemos en qué puede caer, pero en sociología capaz que podés atinar a algo. Entonces, es importante ese tipo de mecánica intelectual voluble que abarque un poco más allá de mi estado de confort. Profe, Sí. una consulta. En la primera anterior nombraba el informe Brundtland, no sé, no lo conozco realmente, pero el año 1987. ¿Puede ser que se relaciona con el tema de la capa de ozono también, el convenio de Viena? Creo que es por esa época también. ¿Puede La ser? capa de ozono es del 86. Eso corresponde, 1986, al Acuerdo de Montreal. Claro, por eso. Era por esa época, por eso. Sí, sí. Fue una época de despertares. El convenio de Montreal, ahora que lo sacás a colación, ¿cómo es tu nombre? Pues yo ya reduje las pantallitas. Maxi. Maxi. El convenio de Montreal, por lo general siempre llevan los nombres de las ciudades donde nos reunimos. Se reunió todo el planeta porque estaba ocurriendo algo bastante curioso y
terrible. Descubrimos de que la depresión del ozono, el ozono no es que hay un agujero, sino que hay una depresión de la capa de ozono que reviste perfectamente todo el planeta. Esa capa de ozono hace de que los rayos ultravioletas, una vez que llegan a la atmósfera, cambien su longitud de onda y no nos dañe directamente a la piel o a los seres vivos, más que nada. Se sufre una transformación para los cuales los seres vivos, entre ellos el hombre, el humano, se adaptó a la atmósfera. Si repentinamente yo te saco la capa de ozono, nos morimos todos de cáncer de piel en 10 minutos. ¿Qué descubrimos nosotros en la década del 80, principios? De que en algunos lugares del planeta esa capa se estaba adelgazando. Al estar adelgazándose, la densidad de los rayos no filtrados aumentaba. Si la densidad de los rayos no filtrados aumenta, la incidencia energética sobre la célula humana aceleraba los procesos de actuación sobre el ADN y de degeneración de la célula. ¿Cómo se llama eso? Cáncer. Podíamos llegar a tener cáncer de piel en forma exponencial. ¿Qué hubiesen hecho ustedes en ese momento? No se sabía por qué producía eso. ¿Qué hubiesen hecho? Una investigación sobre por qué la capa está disminuyendo, o sea, qué es lo que afecta al ozono. Muy bien. ¿Qué hicimos? Hoy Investigamos. en día sabemos que son los fluorocarbonos, ¿no? Pero bueno, ya. Investigamos eso y llegamos a la conclusión de que los CFC, o sea, los clorofluorocarbonos, que seguramente habrán escuchado hablar, los clorofluorocarbonos, afectaban a la capa de ozono, se combinaban y destruían parte del ozono. Se hizo un mapa sobre el espesor de la capa de ozono en toda la esfera y, para nuestra desgracia, se descubre de que el famoso agujero de ozono, que insisto es una depresión de la capa, en una extensa zona estaba aproximadamente localizada entre Tierra del Fuego, Malvinas y Antártida, Argentina. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. O sea que hay como una ventana que preferencialmente en otros lados del planeta también, pero esa era la peor, era la más acuciante. Te paso una pregunta, profe, con respecto a los clorofluorocarbonos. Yo me acuerdo que en Shima habíamos visto unos matafuegos que estaban hechos con CFC, a lo que yo le pregunté, tipo, ¿por qué si todo si está prohibido? Pero me dijeron que, o sea, su utilización puede ser usada, o sea, que lo que no se permite es la fabricación, o sea, fabricar nuevos matafuegos con CFC, pero los que ya están pueden ser utilizados, puede ser. O sea, lo cual me sorprendió. Yo creí que era como la erradicación totalmente de los clorofluorocarbonos en la utilización en cualquier ámbito. Mitad sí y mitad te lo explico ya. Siempre y cuando sea creo que sí, se me ocurre que es de interés de todos los demás. Aunque yo no veo, a ver, voy a ampliar un poco las caritas de ustedes, ahí los veo. Es más o menos todos tienen ese interés o no. Les digo porque por ahí hay muchos que ya conocen la respuesta, entonces directamente podemos dejarla para un tratamiento particular o personal. Pero acuérdense que cuando son preguntas por sí o por no, hagan con la cabeza o con el pulgarcito. ¿Avanzamos con la respuesta esta o la dejamos a nivel personal? Avanzamos con la respuesta. Los clorofluorocarbonos, la misma inicial ya te está diciendo algo. La molécula es una molécula artificial. La química de síntesis nos dio muchas ventajas, pero nos dio muchos problemas. La química de síntesis,
O sea, son cosas no naturales, artificiales. Por eso es sintética. Sintetizo lo que yo quiero o emulo a la naturaleza. Eso fue el gran éxito de la química de síntesis. La química de síntesis, cuando se larga al mercado, no se le hace lo mismo que una vacuna. Una vacuna también es un compuesto bioquímico, ¿no? La vacuna es un compuesto bioquímico. ¿Lo puedo largar al mercado así nomás? No. Tiene que hacer un protocolo que te lleva como un año, en algunos casos 3 años, 5 años, 8 años. Este es porque lo estamos acelerando, el del COVID. Pero si no, llevan 3 años, tiene que estar con el referato de organizaciones internacionales. Eso lo conoce. Sí, Ahora sí. te pregunto, invento un plástico, lo saco al mercado, tengo que hacer, a ver, ¿qué le va a pasar al ser humano porque yo inventé el polipropileno? No, lo sacás. No, ahora tampoco. No, No hay no, nada te restringe. Ok. no. Pero en sustancias, no. No se le hace a las sustancias lo que sí se le hace a los medicamentos y a las vacunas. Entonces, la Pero química de síntesis que fue... con lo del impacto ambiental, o sea, una de las preguntas del desnivelador era sobre averiguar sobre algo del impacto ambiental. No me acuerdo cuál es la pregunta específica, que ha leído que las Naciones Unidas se había tratado este tema donde vos podés, o sea, desestimar algo por un posible impacto ambiental que no hay que tener el 100% de certeza. O sea, un posible impacto ambiental negativo. Entonces, acá no se aplicaría en estas cosas que estamos hablando, ahora en los plásticos que estás mencionando vos, por ejemplo. Exacto. Lo que decís vos es el principio precautorio. Principio precautorio, claro, ahí está. Sí, Inclusive, tengo que leerlo de vuelta un poquito más. no, está bien, pero por lo menos lo ibas, ibas evocando hacia ese lado. Si no, buscalo ahora y minimizátelo y tenételo en el No, Zócalo. lo tengo también acá para verlo. Vayan ustedes también con los dedos ágiles que tienen ustedes, que son bastante rápidos con eso, vayan buscando lo que decía el compañero y todo. Ahora volvemos al tema del ozono y de los matafuegos que ustedes hicieron la consulta. ¿Ustedes se dan cuenta cómo esto se va abriendo en forma arborescente? Una pregunta que hicieron que salió de esto del informe Brundtland. Fíjense la cascada de temas que traen aparejados. Si yo esos temas no me los anoto en ese cuaderno que dijimos en la primer clase y que para, como Iván u otros que por ahí no estuvieron desde el primer momento, por ahí no saben lo que dijimos, lo del cuaderno y de las magnitudes y las unidades. Vos en esta tercer clase, cuando termine esta tercer clase, fíjate a ver todo lo que anotaste. Si no anotaste mucho, no anotaste ninguna magnitud, no anotaste ninguna unidad, algo está fallando, pero en vos, no en nosotros. ¿Te das cuenta? Te estás perdiendo el tren, pasa el tren. Bueno, mirá qué pasa, agarrate, en algún momento tenés que saltar y agarrarte. Cuando descubrimos de que la molécula de cloro, del clorofluorocarbono, era la de mayor actividad química sobre el ozono, ¿qué hicimos en el mundo entero? Vamos a discontinuar la producción de clorofluorocarbonos. Fue una decisión mundial. El clorofluorocarbono no es tan sencillo que vos decís, y no lo produzco más. Te quedás sin aerosoles, te quedás sin espumígenos, te quedás sin espumígenos para colchones, te quedabas sin aire acondicionado y refrigeración. Vos decís, pero eso mueve millones y millones de dólares en todos los países y ya están instaladas las industrias y ya está todo el mercado acomodado a eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y quién produce el clorofluorocarbono? Y el principal productor a nivel mundial, ¿quién era? DuPont. Por eso ustedes empiecen a ver las grandes empresas y de ahí vas bajando. Las grandes empresas. Las grandes empresas son las que surgieron en el 40
con la química de síntesis. Esas industrias son las que por ahí, cuando llega el momento de hablar algo acerca de industrias que se preocupan por el medio ambiente, como el otro día nos instaba, creo que era Nicolás, a ver las 100 industrias que más sustentables son. Sustentable, sí. Hay que tener mucho cuidado de quién escribe artículos como este. Se los vuelvo a mostrar. ¿Alcanzan a ver ustedes lo que estoy mostrando o es una ilusión mía? ¿El título por lo menos? Sí, 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 se llega a ver, se llega a ver. Además por el ambiente. Sí, profe. Puede darse el caso, y no hay que ser muy sagaz para darse cuenta, de que el mismo que publique eso sea el mismo que forma parte del club. ¿Mm? Hay que tener mucho cuidado con el maquillaje verde. ¿Y cómo tengo cuidado yo, que tengo 23, 25 años y soy estudiante de una facultad? Porque estás en una facultad y la facultad, tenemos los docentes la obligación de mostrarte la universalidad del conocimiento. Pero yo estoy acostumbrado a copiar y pegar y después estudio de memoria. Luz roja. No, no te estafes. No te estafes. Dijimos que ¿copiabas y pegabas? Sí. ¿Después qué tenías que hacer? Después tenías que estudiarlo. Y después tengo que internalizarlo. Y antes de internalizarlo, ¿qué voy a hacer cuando lo estudio? Lo transversalizo. A ver si me estoy comiendo el caramelo de alguien que tiene ganas de que yo piense de una sola forma. Cuidado. No se crean todo lo que está escrito. Cuestionen. Preguntale a otro. A ver, ¿y si el otro te dice otra cosa? ¿Quién tiene razón, el otro o vos? ¿Y cómo sabe quién de los dos tiene razón? ¿Y si los dos están equivocados? ¿Ve cómo ya te estoy dando vuelta la cabeza? Entonces, al que preguntó por los CFC y de los matafuegos, en Montreal en el 86 dijimos, esto hay que discontinuarlo porque nos vamos a morir todos de cáncer. Y ahí no es como el de Kioto, que dijeron, el calentamiento global, y me importa un bledo el calentamiento global. Total, no me voy a morir. No me voy a morir yo. Y mis industrias van a seguir. Y yo no pienso levantar la pata. No pienso levantar la pata. Voy a seguir lo mismo. Y viene otro y agarra e inventa los bonos de carbono. Y digo, mira, yo ya la tengo. Inventé el bono de carbono, le vendo un bono de carbono, qué sé yo, a los chilenos, desde acá, desde Dinamarca, y yo sigo laburando con lo mío. O sea que lavo mis culpas vendiendo un bono de carbono, entonces él no va a contaminar, pero yo sí, es como una compensación. Ahí veo que Manuela se puso barbijo. Mirá qué ejemplo, pero no sé. Perdón, profe, pero estoy en el consultorio donde trabajo todavía. Ah, mirá qué bueno. Bueno, gracias por estar participando de la clase, Manuela, haciendo el esfuerzo laboral también. No, de nada. Entonces, ¿qué dijimos? Tenemos que hacer algo. Vamos a trabajar sobre los clorofluorocarbonos. Se estableció en Montreal, se reunió, fue una cumbre a nivel mundial, decenas de países, y la Argentina es uno de los países miembros, suscriptores del acuerdo y del protocolo de Montreal. Dijimos, vamos a discontinuar. ¿De qué manera se discontinúa? Dejando de fabricar. Señor Dupont, ¿usted fabrica la mayor cantidad de clorofluorocarbonos del mundo? Sí. Bueno, presente un plan de sustitución. Y ahí viene lo que le dijeron los docentes, mis compañeros de GISA en Shinma a ustedes. Hay algunos supletorios que fueron reemplazando a los clorofluorocarbonos originales. ¿Por qué? Porque se encontró que no era ni el bromo, ni el cloro, ni el flúor. Acá yo tengo, ven a mi izquierda, ¿qué es lo que tengo?
No, estás muy chiquitito. No, No no se diga, ¿no? La tabla Ah, periódica. eso, habría que girarlo, sí. La tabla periódica que me acompaña y el próximo paso va a ser poner una gigantografía del modelo estándar que todavía la estoy elaborando. ¿Cuántos halógenos hay en la tabla periódica? no tengo ni idea. Yo. 4. ¿Me ven ahí? ¿Cuáles son? Esos por ahí sí. Cuando digo que un auto tiene luces halógenas, ¿de qué son? Xenón, neón, Flu- No, ese es un gas raro. no tengo ni idea. Puede ser flúor, cloro o nada que ver. Sí, ya dijiste dos de los Eh, flúor, yodo, cloro, yodo yodo y y me quedé ahí, no sé. el que les mencioné recién, el bromo. Broma. Esos son los 4 halógenos. De los 4 halógenos, que los matafuegos y todos estos productos de Montreal están todos atacan la capa de ozono, pero el que más ataca la capa de ozono es el cloro. Entonces, ¿qué dijo Dupont y qué dijimos en el mundo? No solo vamos a discontinuar, sino que hay algunos que los vamos a discontinuar antes. Ustedes habrán escuchado hablar del Freon 22. El Freon es una marca de refrigerante, marca registrada de Dupont. Marca, Freon. Si yo quiero hablar con propiedad genérica, tengo que decir R22, o sea, refrigerante 22. Esos refrigerantes, Los que tienen las heladeras antes. los que tenían las heladeras antes, muchas gracias. Gracias. Llegó mi mate. Y los equipos de aire acondicionado de todo el mundo. Y cuando digo de todo el mundo, digo de todo el mundo. ¿Cómo lo reemplazás? El Freon 22, el Freon 12, el Freon 512. Hay varios freones o refrigerantes. No era solamente uno solo. La única forma de refrigerar es con un fluido que siga el ciclo termodinámico apto para la refrigeración. ¿Cómo se refrigeraba antes de la química de síntesis? ¿Cómo funcionaban las industrias frigoríficas? ¿Cuál fue el origen de la industria frigorífica? ¿Por qué se utiliza amoníaco en la industria frigorífica y no freón? ¿Y por qué el que utiliza freón o refrigerantes fluorados y no amoníaco? ¿Entienden? Entonces, si vos copiás y pegás, escribís y entregás, te perdés la película. Es como si entras a una película, a un cine, te quedás 5 minutos y te vas. No viste la película. Después salís del cine y yo te hago una pregunta de examen. ¿Cuánto fue lo que vos viste? Y aprobás. Ahora, aprobás. ¿Sabés? No. Es muy interesante cuando estudien industria argentina. ¿Qué pasó acá con la industria argentina cuando en el mundo, con las leyes de Carnot y los principios de la termodinámica del siglo XIX, así como se inventó el motor de combustión interna, también se inventó el ciclo de refrigeración y se implementó mecánicamente? Y hubo que elegir un fluido frigorífico. Para los rangos de temperatura del aire acondicionado a nivel mundial, el rango frigorífico ese es excelente con la utilización de los refrigerantes clorofluorocarbonados. Excelente. O sea que cuando descubrimos lo del agujero de ozono, nos queríamos matar, porque ya la teníamos resuelta. Hubo que dejar de descontinuar. El Freon 22 se dejó de fabricar ya hace unos años, pero el primero que se dejó fabricar era el Freon 12, que era el que tenían las heladeras y otros artefactos más, porque era más nocivo todavía.
Entonces, ¿qué hicieron las químicas? Primero optaron por los azeotropos. ¿Qué es un azeotropo de química? Si yo te digo en física que es un isótopo, ¿qué es un isótopo? Andate a la etimología y la sacás. Isótopo. ¿Iso qué es? Iso, Que sí, es lo igual. mismo. Que tiene Igual. diferente peso molecular. Topo, topografía. ¿Topo qué es? Forma. Forma. O sea que isótopo es igual forma. Te digo hidrógeno. Tiene dos isótopos. O sea, tiene la misma forma, pero es una variante. Bueno, en química con las moléculas hicieron lo mismo. Fueron a los azeotropos. Hicieron variantes de una molécula. ¿Y qué variantes optaron? Variantes con menos cloro o variantes como para paliar la situación. Discontinuar la producción hasta que llegaron unos que dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a serrucharle directamente la molécula de cloro. La parte de cloro. En la molécula se la serruchamos. Entonces aparecieron los matafuegos, estos que les dijeron a ustedes, que se llamaban halon, o sea, de halógeno. Por eso vos ves el matafuego que dice halon, H-A-L, halon, y no te falta mucho como ingeniero para darte cuenta que es halógeno. Y el halógeno eran, repítanlo ustedes, cloro, bromo, Bromo, flúor y flúor Y yodo. y yodo. O sea, que le saqué una parte y al sacarle una parte generé un compuesto, una sustancia más amigable, esta palabra un poco rara que inventamos hace un tiempo, más amigable con el ambiente porque no destruía tanto el agujero ozono y me dejaba respirar un poco hasta que descubra uno nuevo. Como todos los nombres se los ponemos en inglés, ¿qué le pusimos a esa sustancia? Halon Clean. Y para distinguir lo que haces, y le pongo la manguerita al matafuego y la toberita color verde. No hace falta explicar por qué color verde. Ese es el matafuego que en Shima, los colegas de Shima, los compañeros, queridos compañeros de Shisa que ustedes tienen en Shima, les dijeron que son los supletorios por ahora. Y se están usando eso hasta que desterremos totalmente los clorofluorocarbonos y productos bromados que atacan la capa de ozono. Y en los aerosoles, desde los desodorantes hasta todos los aerosoles que existían en el mundo, cuando digo todo, digo todos, que tenían freones como propelente, porque funcionan bárbaro a la temperatura ambiente de las cuestiones humanas. Y encima es inodoro. O sea, todas las ventajas. Entonces vos te ponías un desodorante, apretabas y tenías un propelente. No hay que usar más de esos. ¿Qué tienen los aerosoles ahora? No ahora, desde hace 40 años. Propano. ¿Te suena el propano? El propano es un combustible, ¿no? Flor de combustible. Es el que tiene las garrafas adentro. Flor de combustible. Pero también es un excelente, dentro de los rangos termodinámicos y térmicos de los usos humanos, es excelente como propelente. Por eso dice no pulverizar sobre llama. Porque lo transformás en un lanzallama como el de las películas. Que agarran el aerosol, lo pasan por la hornalla y se transforma en un super soplete. O sea que nos estamos tirando propano. Sí, ¿o no?
¿Quién acaba de asombrarse? Ay, no, no lo tengo en pantalla, qué lástima. Visidomini. ¿Por qué cuando habla no sale en pantalla? No era que salía. Te aparece en Speaking Luciano Visidomini. A ver, qué lástima. ¿Ve? Estas son las cosas que... No. No sé, no lo ubico a Visidomini. Espera que está conectado hoy, más que me Generalmente ayude cuando con... uno habla te debe aparecer en los que tenés A ver, visualización. Luciano Visidomini. Sí. Ahí estás. Pregunta a Luciano, por favor, ahora te veo. Le decía que entonces encima, digamos, nos estamos tirando propano. No, yo pensé que era alcohol, o no propano. Sí. Bueno, ahora como tarea, después de las 10 de la noche, vas a ir a agarrar cualquier aerosol que tengas en tu casa, una lupa bien grande, o le sacás la foto con tu celular y después la ampliás, que es el truco que hacemos todos cuando no vemos las diminutas letras de los folletos, y fíjate vos cuál es el propelente que utilizas. Y bueno, van a encontrar seguramente, aparte vas a encontrar pictogramas. Pictogramas te dan una idea de los productos que están industrializados dentro de ese recipiente. Y te dan idea, según la norma que utilice, NFPA o normas del Código Internacional de Homologación de Sustancias, que es el que seguimos en Argentina, el SGA, te dan idea de explosividad, combustibilidad, veneno. Entonces, fíjate todo eso. Hay que leer el envase. Una de las cosas que en instalaciones industriales también tenemos que saber decodificar. Eso sería, por ejemplo, un buen punto para un primer parcial. Si estuviéramos todos presencial, o yo te doy una etiqueta y te digo, explícame esta etiqueta. O te doy una factura de gas y te digo, explícame la factura de gas. Eso sería deseable de que vos, cuando termines instalaciones industriales, lo entiendas. Porque yo te doy hoy la factura de energía eléctrica o de gas y te agarrás un mareo importante. Así que nos nutrimos los docentes de esa expresión, Luciano, tuya. No te imaginas con qué gusto yo veo sus rostros cuando hacen ese tipo de preguntas. Y hay veces que se van a asombrar más, inclusive, o de preocupación, o empiezan a revolver los ojos como diciendo, ¿y esto entonces? Eso es muy importante. Muy valiosa la intervención, Luciano. No se repriman, pregunten así, espontáneamente. No lo dejen pasar. Bueno, la cuestión que el Jalón Clean está conviviendo con nosotros como un matafuego medianamente limpio hasta que salgan otro tipo de productos que reemplacen totalmente eso. Ahí tengo a alguien que iba a preguntar algo. ¿Sonia? Ah, sí. No, digo que no estaba tan equivocado, Luciano, porque el propanol es un tipo de alcohol también. Lo que pasa es que no es el etanol que conocemos, pero, o sea, es un tipo de alcohol. Este es propano, el de las garrafas, no el propanol, sino el propano, el gas de las garrafas. Acuérdense que los gases, la mayoría de los gases de hidrocarburo, no tienen olor, por eso se los odoriza para justamente hacerlos circular por las tuberías. Porque te imaginas que haya una pérdida de gas en tu casa y no lo huelas. Volamos todos.
por eso se lo odoriza y está regulado y está fiscalizado por el Enargas, que es un ente nacional que fue surgido de la década del 90 cuando se privatizó gas del Estado. Eso es importante, seguir la trama de la industria argentina. Es uno de los puntos también del test, interesarte. Y de paso le contesto también a Nicolás, cuando estudien Raúl Previch, economista argentino que también dirigió la CEPAL, van a encontrar cosas interesantes sobre el desarrollo de la industria nacional. Y lo más interesante es las preguntas, que no se las voy a poder contestar yo, de por qué estamos como estamos si los lineamientos eran muy interesantes, pero hay que leerlo a Previch y otros más, ¿no? Tiré uno como para generar la articulación y el interés. Y si tenés algún conocido en económicas o algún familiar que puede ser economista o alguien que esté relacionado con la economía, con la sociología, con la arquitectura, en fin, con todas disciplinas, profesor de historia, pues, ¿qué tiene que ver el profesor de historia? Profesor de historia, y hablen en esos términos. No hagan lo mismo que dijimos hoy de ponernos las anteojeras y leer, a ver, así, y no estudio, no hago transversalidad y después no internalizo. Entonces no estudiaste. No estudiaste. Lo leíste como quien lee una noticia así al pasar o un cartel mientras ibas por el colectivo. En fin, quedó claro lo de el protocolo y el acuerdo de Montreal. Ya ni me acuerdo quién fue el que preguntó. Sí, quedó Sí, claro. Fui yo, profe. Bien. Acá una cosita rápida, no quiero que pierda mucho tiempo. Tengo un desodorante acá, tenía un desodorante acá. Y dice, bueno, justamente, ¿no? Isobutano, propano, sí. Dice también extremadamente inflamable y hay un cartelito también chiquitito que dice, que nunca lo había visto, la verdad. Este aerosol no afecta la capa de ozono. Dice. No sé si se ve con la cámara, chiquitito, no se ve ahí abajo, pero dicen la verdad, es eso. Nada más quería decir eso medio rápido. Menos Pero mal, sí. menos mal que no les mentí, porque ven que hoy en día tirás una sanata y en 10 minutos, menos de 10 minutos. ¿Quién fue? Maxi. Menos de 10 minutos Maxi tenía la prueba ahí. O sea, las clases de instalación industrial, sanata 0. Ahora, la próxima ambición es sanata -1, que eso no sé cómo será. Gracias por la colaboración. Y estaban los pictogramas, ¿no, Maxi, también? Hay dibujitos, dice extremadamente inflamable. Bueno, después la marca Unilever de más, dice reciclable y está el cartelito. Después no encuentro más nada, por lo menos acá que vea. Sí. Pero Es lindo el estudio de Unilever. Lever fue el fundador. Lever fue el fundador de Unilever allá por 1910. Es una de las empresas más grandes del mundo y más antiguas, ¿no? Los mea culpa que hizo Unilever a nivel mundial es asombroso y fue tan la catástrofe que produjo en Asia Menor y en África que vendió la empresa, la vendió y hubo otros seguidores. Tengan en cuenta muy bien esto que estamos hablando de a nivel impacto ambiental, a nivel global, porque hay empresas a las cuales ustedes están desesperados por entrar a trabajar. Todos vivimos, consumimos y son empresas que realmente no tienen una espalda muy limpia desde el punto de vista ambiental. Yo diría que tienen bastante sucia. Y no se trata solamente de las cuestiones ambientales. Hoy, hacer una gráfica de marketing con blisters o packaging que contenga pinturas con metales pesados, por ejemplo, requieren de una huella altísima y en algunos casos
el packaging es más caro que el producto que contiene. Y se ve mucho también en la industria farmacéutica, que es una química en definitiva. Entonces, vayamos bajando en el sentido del análisis y vayamos subiendo en el sentido del zoom para ver toda la película. No entrar al cine, ver 10 minutos e irme en una película que dura 2 horas. Tengan en cuenta ese tipo de metáfora que por ahí se me ocurren así en el momento, porque eso significa de que uno, en vez de tener 23 años, como tienen ustedes, va a tener 80 años, una experiencia. Bueno, de eso se trata. Ustedes son más rápidos. Capitalicen algo de la experiencia de los un poquitito mayores que ustedes, porque tampoco somos tan mucho mayores, y tengamos en cuenta este pequeño momento histórico que nos toca vivir en la vida, muy, muy pequeño. Ustedes ya tienen 25, van a llegar a los 25. ¿Cuánto es el promedio de vida estándar de un argentino? Más o menos. 70 y pico. Sí, la esperanza de 73 vida. años, estamos, creo. ¿Cuánto? 73 años, había visto hace un tiempo atrás que era la esperanza de vida en Argentina. Métele 75, vamos a regalarle 2. Vale, sí, 75. 75, ¿no? 76 años, profe, dice acá en Google. Muchas gracias, Jimena. O sea, vamos a poner 75, ¿me permitís, Jimena? Y ustedes están llegando a 25. ¿Cuánto es 25 en 75? Un tercio. Más fuerte, Jimena. Un tercio. Jimena. ¿Cuánto Tercio, es 25? profe. 25 en 75, ¿cuánto es? Un tercio. Un tercio. Ahora estoy viendo yo la cara de asombro de ustedes. Cuando te dicen, che, vos que recién empezás. ¿Qué recién empezás? Ya te morfaste un tercio. Recién empezás. Ya te morfaste un tercio de vida. No es recién empezás. Que no me jodan. Entonces no pierdan tiempo. Capitalicen experiencia. Hagan transversalidad. ¿Qué recién empezás? Un tercio, Jimena, sí, exactamente. O sea, te quedan 2 tercios nada más. Ah, ¿ves cómo te cambió la carita? Vamos a seguir. Mirá qué interesante esto. Más intelectual que intuitiva, más científica que emocional, más racional que extrema. La ecología profunda. Esto se disparó, vos fijate, ¿no? Dijimos esto hace, no sé, 1 hora y mirá todo lo que se disparó, ¿no? El nuevo paradigma, ¿cuál fue? La utilización de los recursos técnicos, científicos, medioambientales, económicos y sociales, de modo que el sistema heterogéneo resultante se pueda mantener en un estado de equilibrio temporal y espacial. Casi nada. Fíjate las variables, repetítelas. Recursos técnicos, científicos, medioambientales, económicos y sociales. ¿Ves? 5, no 1. Las excelentes carátulas me las elaboró mi esposa, Silvana, que es la que tiene a cargo también las hermosas notas que tienen ustedes para compartir en el Drive. ¿Se acuerdan cuando los árabes quisieron llevarse a remolque un témpano por la escasez de agua? ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Yo no. No. Es muy bueno. Se vende igual agua embotellada que supuestamente proviene de glaciares. De témpanos, digo. Como que hay cazadores de témpanos, por así decirlo. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Hay una marca de agua que lo hace, es en Estados Unidos. Bien, bien.
Mirá Gandhi, qué frase de Gandhi, ¿eh? ¡Ja! Ay, ay, ay. Seguimos. La formación deberá construir a la honestidad y a la libertad, eliminando los prejuicios y las pseudociencias. Mucho cuidado con estos temas, ¿no? Porque si no, nos volvemos a comer varios caramelos. Por eso es muy importante nuestra formación técnico-científica. Tuvimos 3 años que nos reventaron con ciencia y matemática. Es muy importante. Es muy importante. Esto ya nos animamos, si queremos ir un poco más allá. No lo vamos a tratar en este curso porque, recuerden, no sé si se los dije, este es un curso que di en el Colegio de Abogados en La Plata. Eran abogados los que estaban ahí con especialidad ambiental. Por eso me fui a tratados un poquito más complejos que no pretendo de que los analicemos ahora, pero sí ustedes los pueden tener como estos. Nosotros en este momento estamos en esa franja, ¿no? En la franja. ¿Ven el mouse y lo que estoy haciendo con el mouse? Sí, ¿O sí, no? se ve aquí. Ah, bien. Nosotros nos manejamos más en esta parte, ¿no? En la cuestión incertidumbre-riesgo, incertidumbre versus riesgo. Fíjate que las palabras estas como incertidumbre y riesgo son palabras probabilísticas. Y nosotros creíamos que luego de estudiar estadística y álgebra, nos habíamos sacado el álgebra y la estadística de encima. Y dijiste, chao, ya pasé, qué plomazo. Bueno, llegaste a Shima y en Shima el primer día ya te pegaron un palazo en la cabeza y te empezaron a hablar de riesgo. Y el riesgo tiene inserto intrínsecamente cuestiones probabilísticas. Porque claro, estamos hablando de conductas humanas y dentro de las conductas humanas asociadas al riesgo no hay certezas. Si no hay certezas, tanto de un lado como de otro, si nada es seguro, pero tampoco nada es inseguro totalmente, quiere decir que siempre nos manejamos dentro de franjas de probabilidad. Mira qué interesante. Por eso aparecen autores como Funtowicz y Lovett que, en fin, plantean cuestiones de ciencia postnormal a partir del primer basamento que tenemos nosotros como conocido, que es la básica. ¿Qué les dije en ese momento a los abogados? Fíjense cuál es el desafío para el derecho ambiental. Un humilde ingeniero diciéndole a los tordos cuál era el desafío que tenían ellos. Entré a leer eso. Le empecé a hablar con alguna terminología ingenieril para que ellos también hagan transversalidad y no se crean de que solamente están adentro de una burbuja legal, por más que seamos todos sujetos de derecho. Empiezan a aparecer otros derechos, como el otro día hablábamos sobre la persona humana y persona no humana, y más de uno de ustedes quedó congelado, y ya hace rato que legalmente tenés que poner si sos persona humana o persona jurídica. Antes poníamos persona física o persona jurídica. Ahora no está más lo de persona física. Ahora está persona humana o persona jurídica. Entonces vos tenés una sociedad anónima, ponés persona jurídica. Si sos Juan Pérez, ponés persona humana. Mira esto. Probar la alta probabilidad en vez de certezas científicas. Hay escuelas enteras de derecho ambiental que se están devorando los sesos con esto. Objetivo macro ligado a la sustentabilidad. Se tuvieron que poner a estudiar qué era sustentabilidad. No hay ningún problema, que estudien. Protección de la salud y seguridad humana.
La definición de salud que van a ver encima tiene 10 renglones. No es el bienestar psíquico y mental del ser humano. No, es un renglón. Andate a la definición de la Organización Mundial de la Salud, a ver qué es salud. Y después decime si todos tenemos derecho a la salud, si en todo el mundo los 7.000 millones tenemos ese derecho. Seguridad humana. La seguridad está vinculada directamente a la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Salvaguarda de la biosfera, consenso del patrimonio estético, turístico y paisajístico. Se han derrumbado paredones acá en provincia de Buenos Aires que delimitaban propiedades privadas con la simple excusa de que, por ejemplo, si yo siempre podía ver el mar, el horizonte y demás, si me ponen un paredón en la costa, me están privando de ver el mar. Dejé de ver el horizonte. Vos decís, pero ¿me está hablando en serio usted? Estúdialo. Estúdialo. Acá habla de patrimonio. Patrimonio estético, turístico y paisajístico. ¿Qué es el patrimonio? Ahí te vas a acordar de los economistas que leíste y que estudiaste, y que después hiciste transversalidad y lo derramaste en tu ámbito de pertenencia. Y después lo levantaste con un zoom y lo llevaste a tu aldea, a tu país. Y después seguiste levantando el zoom y lo llevaste al planeta. Y después haces una transversalidad temporal y lo ves cómo se fue desarrollando a lo largo de los años. Por eso te pregunté hasta dónde llegaba tu conocimiento, tus sensaciones. Como máximo llegamos a los abuelos. Uno mencionó un bisabuelo, pero no tuvo un trato tan fantástico con el bisabuelo que pudo transmitir la experiencia y nada. No, llegaste hasta antes de ayer, hasta tu abuelo nada más. Difícil estudiar esto. Facilidad de acceso a la justicia, libre circulación de la información ambiental. Esto importantísimo, este ítem. Y después ya temas de econometría, que tanto nos puede gustar a nosotros, porque ahí sí podés programar, podés hacer simulaciones, como hacíamos en investigación operativa, simulaciones de Monte Carlo, podés animarte a hacer algunos programitas. A ver cómo haces la eficiencia económica, te dedicas a jugar un poco, jugar en el buen sentido, ¿no? Matemática, geométricamente, económicamente. Tutela de la propiedad, vuelta a aparecer la palabra propiedad, y conocimiento científico y tecnológico. No vamos a meternos demasiado, pero sí se tienen que llevar de esta unidad 1 para ir volcando a lo que es el análisis de la ubicación de una industria para cuando ustedes tengan que intervenir en algún comité o comisión de obra o consultora, o en algún asesoramiento, qué sé yo, Accenture asesora a empresas de cualquier lado del mundo. ¿Y si te tocan asesoramientos de este tipo, cuál es la línea de pensamiento? Porque ahí se asesora, no hay horario, no hay nada. Hay colegas o ingenieros e ingenieras que se han recibido y que están trabajando ahí y que estuvieron donde están sentados ustedes hace 2 años, simplemente. Hay algunos que capaz que no están recibidos o se están a punto de recibir o entregar el trabajo final y ya están trabajando en Accenture y perfectamente. Pues, ¿y dónde estuviste ayer? Y estuve en Malasia, estuve en Francia. Interesante. O sea que a nivel consultoría y a nivel desarrollo y a nivel intelectual, ambiental, podés estar con estos decisores en todo momento. Tiene mucha ubicuidad el conocimiento que tenemos nosotros y la incumbencia que nos da nuestro poderoso título. Ahí tenemos otro de los desafíos, las externalidades, dadas por el teorema de Coas, lo pueden ver, pero no estudien solamente Coas,
pueden estudiar, empiecen con Pareto, que ya vieron en economía, y de ahí saltan a Coas, y de ahí podés ver las distintas corrientes económicas o las cuentas que podés hacer, porque los derechos de propiedad son una cosa muy, muy compleja, ¿no? Y cuando hablamos de emplazamiento de industrias, estás hablando de propiedad. Y estás hablando de propiedad privada. Pero también hay industrias o empresas que son de propiedad social. Hay empresas sociales. Fíjense dónde trabaja Federico. OCE. ¿OCE qué es? Obras Sanitarias Sociedad de Estado. Es una sociedad de Estado, no es una sociedad anónima. Hay varios tipos de sociedades. Cuando ustedes en Derecho de la Ingeniería o Ingeniería Legal o como se llame la materia en este momento, creo que es Derecho de la Ingeniería, Derecho en la Ingeniería, estudien los distintos tipos de sociedades que hay. ¿Cuál es el ideario de cada una de ellas? Y después, bueno, los temas derivados, erosión y pérdida de fertilidad. Vos imagínate que te quedes sin suelo. ¿Hay un daño? El daño es una palabra que figura en el Código Civil, no la inventó Musumeci. La mayoría, por no decir todos los juicios civiles y comerciales, son por daños y perjuicios. Si yo te dejo sin suelo por alguna externalidad, te voy a ocasionar un daño, seguramente. Deforestación, degradación biológica. Ustedes se asombraron cuando estudiaron cuencas, quiero pensar de que se asombraron por esto que dijimos al principio. El límite de la cuenca no coincide con el límite político, geográfico de los países. ¿Cómo puede ser entonces que los países, dentro de su autonomía y su derecho a lo que está en su subsuelo, puede afectar inclusive hasta otros países, aparte de las personas y de la biota interna? Y se puede dar lo mismo inclusive interprovincialmente. Recuerden que nosotros somos una república, no somos un país como hay otros, por ejemplo Chile. Chile no es república. Las repúblicas tienen una estructura diferente. Estudien cómo estamos organizados para saber cómo van a trabajar también ustedes. Contaminación sonora, invasión del espacio acústico. Esa es una frase que desde hace años que la estoy tratando de imponer, porque si alguien contamina con algún tipo de agente físico, químico o biológico, yo puedo accionar con esa persona. Pero ¿qué pasa con los espacios acústicos? Esto que uno dice, y yo hago lo que quiero en mi casa. Está bien, sí, hace lo que querés. Pero si lo que haces vos trasciende tu casa, ya estás sobre mi espacio. Hay otros países que tienen por ahí necesidades básicas mucho más satisfechas que las nuestras, entonces se empiezan a dedicar a cuestiones más finitas. No lo perdamos en cuenta esto, no lo perdamos de vista. Y después tenemos nuestra querida agua virtual. ¿Te imaginas la cara que pusieron los abogados cuando vieron la palabra agua virtual escrita? Bueno, yo voy mucho por el lado del riesgo, porque el riesgo habla de las probabilidades de ocurrencia, de la frecuencia de aparición de eventos y de la magnitud de los daños ocasionados. Este R igual a P por F por M, que podemos conceptualizar muy bien los ingenieros, lo tenemos que valorar. Tenemos que hablar de probabilidades, tenemos que hablar de frecuencias y tenemos que hablar de magnitudes. Eso sí nos gusta y nos manejamos bien. Inclusive no tenemos muchos opositores
Es una quintita medio nuestra, esa, es interesante. No le pierdan de vista al concepto de riesgo, que es muy rico para nosotros y nos da muy buenas satisfacciones en cuanto a argumentos para sostener algunas cuestiones de diseño. Esa palabra tan bella que nos gustaba. Bueno, vamos a salir de acá porque ya me cansé. Listo. Y ahora voy a ver cómo recuperamos